Vamos a continuar en esta tarde que nos prepara el Señor con nuestro tema acerca del Espíritu Santo, el cuarto sermón. Así que vamos a hacer la lectura que ya estamos acostumbrados, ya que tenemos por costumbre hacerlo así. Juan 14, versos 15 al 17, dice así una vez más: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. 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 A su palabra. Amén a su palabra. Mis hermanos, una vez más, hablar de todo esto es tan necesario porque como hijos de Dios necesitamos conocer a Dios. Amén. Y como necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Amén. Y es el motivo de instruir, enseñar al pueblo, aprender todos por medio de las Escrituras estas verdades, para relacionarnos de una manera más cercana con nuestro Padre Celestial, para relacionarnos de una manera más cercana con el Espíritu Santo. Bien, como ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, cuando presentamos nuestros argumentos y contestamos a preguntas directas en cuanto a nuestra fe, no solo podemos enunciar claramente aquello que pensamos, sino que debemos demostrar por las Escrituras aquello que afirmamos. Estamos diciendo de continuo en estos sermones, porque de nada sirve enfatizar fuertemente una verdad si después esa verdad carece de consistencia bíblica. No tiene ningún tipo de sentido. Es por eso que el sermón anterior comencemos con esta tarea en cuanto a nuestras afirmaciones respecto a que el Espíritu Santo es Dios, demostrando por las Escrituras esta realidad, pasando por los diferentes versos que lo confirman. En el día de hoy, y de la misma forma y con un formato parecido, haremos exactamente lo mismo. Tras nuestra afirmación de que el Espíritu Santo es una persona, demostraremos por las Escrituras esta verdad que afirmamos creer y tener y confesar. Amén. Así despacio, mis hermanos. Créanme que no me es fácil hablar de estas cosas. Lo primero que me gustaría recordarles nuevamente, ya que esto es vital, mis hermanos, para comprenderlo todo. Es vital injertar este pensamiento en nuestra cabeza para comprenderlo todo. Es que en ningún momento, cuando se define al Espíritu Santo como persona, se intenta hacer entender a la audiencia, al pueblo, a la grey que escucha, que estamos diciendo que el Espíritu Santo es un ser humano como usted y como yo. Cuando decimos el Espíritu Santo es una persona, no estamos diciendo que pienses que el Espíritu Santo es como un ser humano común y corriente. Esto no es lo que se pretende decir. Ni siquiera se puede entender y aplicar el término como lo hacemos con Jesús. Cuando a Jesús lo pensamos como persona, lo pensamos de una manera, y ni siquiera de la manera que pensamos con Jesús, que es una persona, lo tenemos que pensar de la misma manera con el Espíritu Santo. Cuando se le atribuye el término persona a Jesús, obviamente está implícita en su humanidad todos los aspectos que caracterizan a una persona, tanto lo físico, lo tangible, como lo moral, lo ético y lo espiritual. Todo el pack de lo que un ser humano es, de lo que la definición por autonomasia que conocemos como persona se le aplica al Espíritu Santo. A la persona de Jesús. ¿Sí? ¿Me sigue? Pero esto no es lo que se pretende con el Espíritu. La atribución de persona al Espíritu Santo lo que pretende es que lo entendamos como un ser personal y distinguible del resto de su subsistencia en Dios. Por tanto, aunque sí apunta a humanidad en un sentido, como puede ser lo moral, en lo racional, en lo inteligente, en lo ético,
auténtico en la distinción de su individualidad, no lo hace en un sentido humano, tangible, corporal, como se le puede hacer a usted o a mí, como se le puede atribuir a la persona de Jesús. ¿Me siguen? Amén. En otras palabras, apunta a que entendamos al Espíritu Santo no como una fuerza impersonal, sino como un ser personal, un ser distinguible, al igual que lo hacemos como el Padre y como el Hijo. El Padre lo entendemos como una persona individual, al Hijo lo entendemos como una persona individual, y al Espíritu Santo precisamente esta atribución es para que nuestra mente vaya a esa idea, a un ser individual, personal. Y esto, mis hermanos, es esencial para un acercamiento a la comprensión de esta doctrina. Un acercamiento, no una comprensión total. Para ayudarnos, sobre todo, a aceptar estas verdades que encontramos en las Escrituras al respecto de todo esto. Y dicho esto, comenzamos con lo siguiente. Aunque estuvimos diciendo en el sermón anterior que ambos términos, que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, han sido puestos en cuestión a lo largo de la historia, en realidad este segundo es el que ha sido verdaderamente perseguido y censurado y puesto en cuestión de una manera significativa y relevante. Y esto precisamente por lo que hemos estado mencionando, ya que mientras que atribuir al Espíritu Santo es Dios es fácil, ya que se le atribuye en las Escrituras, es indistinguible a veces entenderlos separados, es otra cosa, es atribuir personalidad al Espíritu Santo al margen y juntamente con el Padre y con el Hijo. Por eso ha sido cuestionado el concepto de persona atribuida al Espíritu Santo. Es por eso que, como dijimos, que personas como Noeto, como Praxias, como Savelio, no vamos a volver a hablar de todo esto, fueron detractores de esta verdad bíblica, dejando corrientes de pensamiento que, como dijimos y enseñamos, perduran hasta el día de hoy. A día de hoy se dice que el Espíritu Santo es solo una simple manifestación del propio Dios. Se dice que Él es una fuerza, pero una fuerza impersonal. Se dice de Él que es una energía. Se dice que es un algo, pero nunca que es un alguien. En algunos sectores, obviamente. Pero nada más lejos de la verdad. Ya aunque es Dios manifestándose, aunque ejerce fuerza y energía, lo hace desde su existencia personal como un ser individual, paralelamente con el Padre y con el Hijo. Permítanme explicarlo así. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros como personas? Piénselo 5 segundos. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros como personas? ¿Es nuestra carne? ¿Es nuestra sangre? ¿Son nuestros huesos? Para nada, ya que solo esto, aunque forma parte de nuestro ser, es más bien el envoltorio, el caparazón de lo que alberga lo que en realidad somos. Alguien podría coger órgano a órgano, hueso a hueso, arteria tras arteria, vena tras vena, tendón tras tendón, todo eso componer un ser humano y decir, esto es un ser humano personal, pero nada más lejos de la verdad, ya que solo sería la figura, la imagen de una persona, de un ser humano. ¿Y esto por qué? Porque lo que nos distingue como seres humanos son cosas como la inteligencia, como la moral, como la ética, como la voluntad y como la percepción de nuestra propia existencia. Estas atribuciones son exclusivas de la raza humana y solo nosotros como seres humanos las poseemos. Una fuerza o energía no posee ninguna de estas atribuciones. Podemos verla manifestada, podemos notar su impacto y ejecución, pero en ningún momento se le puede atribuir nada de lo mencionado a una personalidad distinguible humana. No piensa, no conoce, no siente, no razona, es un algo impersonal. Una inteligencia suelta tampoco posee nada de esto, cualquier inteligencia artificial. Hoy vivimos en tiempos raros y peligrosos respecto a la inteligencia artificial. Pueden hacer casi de todo. Pueden componer melodías, pintar lienzos, construir estatuas, moldear imágenes,
moldear la voz, hacer de todo, ocupar los lugares de los seres humanos en diferentes aspectos. Quizá podrán componer melodías, quizá podrán imitar nuestra conducta, incluso tomar decisiones en nuestro lugar, pero nunca desde un razonamiento moral y ético, sino solo desde el sustraer en base a la base de datos que previamente se le han insertado. Pero nunca desde la moral, nunca desde la ética, solo como un robot. No sé, quizá los animales son los seres más vivos más parecidos a nosotros, pero ellos no sienten como nosotros. Actúan por instinto y no movidos por lo moral, aunque a veces lo parezca. La ética o razón, como hacemos los seres humanos, no son características de un animal, sino el instinto y la supervivencia. No pueden comunicarse de la manera que se comunican los seres humanos, ordenando sus pensamientos, estableciendo frases, oraciones con un propósito concreto. Para nada. No pueden sentir lo que sentimos, no pueden comprender su propia existencia, ni pueden amar de la manera que nosotros amamos. ¿Entienden por dónde voy? Por tanto, aspectos como la razón, la voluntad, el autoconocimiento, la autopercepción, la inteligencia, nos hacen distintos a todo lo que existe, atribuyéndonos así la forma absoluta del término persona en nuestras vidas. Pues los detractores de atribuir este término de persona al Espíritu Santo quedarán expuestos por las Escrituras, ya que, como veremos en un momento, precisamente estos rasgos distintivos que hacen a alguien persona son atribuidos a la persona del Espíritu Santo. Si estos rasgos exclusivos y que definen a una persona, a un ser personal, solo exclusivo de los seres humanos, se le atribuyen al Espíritu Santo en las Escrituras, es que el Espíritu Santo es una persona en este sentido. ¿Entiendes la lógica? Aún así, aún demostrando esto, en ocasiones, a pesar de que esto se demuestre de una manera contundente en las Escrituras, que el Espíritu Santo es un ser personal, algunos atribuyen esta realidad bíblica a un recurso de interpretación conocido como antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Definición: atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades, animales o cosas. Eso es un antropomorfismo. La palabra griega antropomorfismo viene de las palabras antropos, hombre, y morfe, que es forma, o sea, forma de figura o de hombre. Este recurso para nada lo estamos señalando como algo malo o algo antibíblico o algo herético, para nada, ya que no es una cosa ni es otra, sino que es un recurso práctico, útil y muy utilizado en las Escrituras, que se aplican en diferentes situaciones y contextos, este recurso pedagógico del antropomorfismo. Por ejemplo, atribuido a la sabiduría, como podemos ver en Proverbios capítulo 8. Nos dice Proverbios capítulo 8, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Podemos ver cómo se le atribuye voz a la sabiduría y a la inteligencia, como si la voz y la inteligencia tuvieran cuerdas vocales, labios, lengua, para poder expresar oraciones y comunicarse. O a la propia naturaleza, en Jueces capítulo 9, verso 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Parece una representación del Señor de los Anillos, pero es un relato bíblico que atribuye humanidad, un antropomorfismo a un árbol, dándole humanidad para que podamos comprender una alegoría basada en unos árboles que nos enseñan un principio bíblico. Otros similares, como que la sangre de Abel clama. ¿Una sangre puede clamar? O tantos ejemplos que podemos encontrar en clave profética en la boca de todos los profetas, incluso a llegar a Juan en el Apocalipsis, tantas formas que se le dan de persona y de humano a cosas que no lo son. Por tanto, algunos sugieren que este tipo de antropomorfismo es el que se le usa y se aplica a la misma manera al Espíritu Santo,
Y aunque hay similitud en un aspecto, para nada está en el mismo contexto. Y permítanme explicarme de una forma muy sencilla. En primer lugar, porque estos tipos de ejemplos no tienen otro precedente. Solo se les ve ese tipo de aplicación antropomórfica en ese lado y en ese lugar. A lo que me refiero es que son sucesos aislados aplicando dicho antropomorfismo a ese momento puntual, sin encontrar ningún otro precedente que pueda atribuirle personalidad real a ese ejemplo. Para que me entiendan, en ningún otro lugar se le atribuye personalidad a la sangre de Abel, en ningún otro lugar se le atribuye personalidad a la inteligencia o a la sabiduría, ni se le atribuye personalidad a un árbol. En ningún otro lugar en el trayecto de la Escritura se intenta y se procura determinar que un árbol, que una sabiduría, que una sangre, que una inteligencia es una persona. Es un antropomorfismo puntual para enseñar algo puntual. ¿Me siguen? Amén. Sin embargo, nosotros no establecemos la personalidad del Espíritu Santo solo por los antropomorfismos, sino que la suma aplastante y continua de las Escrituras respecto a su personalidad individual es la que determina la verdad que el Espíritu Santo es una persona. Por tanto, hacer una comparación usando un antropomorfismo con la sangre, la sabiduría y poner al Espíritu Santo en el mismo rango es injusto. No es ni académicamente correcto, porque no tiene sostén bíblico, ya que una cosa es algo puntual en comparación a como en toda la Escritura se muestra al Espíritu Santo como una persona. Ese es lo primero. Y el segundo lugar, y esto es interesante, que si le arrebatamos la personalidad al Espíritu Santo por causa de la aplicación de un antropomorfismo, también se le deberíamos arrebatar al Padre. También deberíamos decir que el Padre no es una persona, en un sentido de ser individual inteligente. Permítanme, todos sabemos que Dios es una persona en el sentido que lo estamos explicando, ¿verdad? Nadie a lo largo de la historia dentro del cristianismo o cercano a este pensamiento ha negado la existencia de Dios y que Dios es un ser inteligente. Ni siquiera los teístas, que no están ligados a ningún tipo de religión, aquellos simplemente que creen en un ser inteligente que está por encima de todas las cosas, así lo creen, que Dios es un ser, o Dios, o una deidad suprema, o un ser celestial superior, tiene una inteligencia, una personalidad individual. Todo el mundo acepta esa verdad. Por otro lado, sabemos que Dios no es algo tangible, sino que es espíritu. Lo dice la propia Escritura, Dios es espíritu. Es algo completamente claro. Por tanto, esta verdad ubica la aplicación de la persona de Dios Padre más allá de tener un cuerpo. A Dios Padre se le atribuye la personalidad no porque tiene un cuerpo, sino porque es un ser individual inteligente, con personalidad. Amén. Por tanto, para una comprensión de lo que es Dios y cómo éste actúa, forzosamente se le tienen que aplicar antropomorfismos para poder llegar a comprender quién es Él y qué es lo que Él dice y desea. Por ejemplo, tiene rostro, Levítico 26, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Éxodo 7:5, tiene manos, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Salmo 34:5, tiene ojos, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Como bien pueden notar, se le aplican cualidades humanas a Dios Padre, el cual es espíritu, para que podamos entender cómo actúa y cómo es que interactúa con nosotros. Amén. Pues exactamente de esa misma manera es como se atribuyen los aspectos antropomórficos al Espíritu Santo. Porque al igual que al Padre,
no tiene cuerpo, no es tangible, sino que es espíritu. Y por eso el uso de este recurso, para que entendamos cómo es el Espíritu Santo y cómo es que el Espíritu Santo interactúa con nosotros. Así pues, si el uso de un antropomorfismo para el Padre no hace que le quite su personalidad, sino que la afirme, ¿por qué a algunos le arrebatamos la personalidad al Espíritu Santo porque se usa un antropomorfismo y lo catalogamos eso como tal? No se puede hacer, ya que si no también se tendría que hacer al Padre. ¿Entienden esto? Como venimos diciendo, las referencias bíblicas al respecto, en cuanto a que el Espíritu Santo es una persona, son contundentes. Y permítanme entrar un rato en todo esto, un rato corto. Comenzando por su propia naturaleza, la cual es un absoluto rasgo de su personalidad. Su naturaleza es un absoluto rasgo de su personalidad. En otras palabras, al demostrar que el Espíritu Santo es Dios, ya nos da la primera prueba que demuestra que como ser inteligente se le puede atribuir personalidad. Esta personalidad de Dios y por ende del Espíritu Santo la podemos ver en la propia creación del hombre. Y síganme, por favor. Todos sabemos que fuimos creados por Dios, ¿sí? Amén. Por medio del aliento de su boca, por medio del propio Espíritu que salió de su boca. Amén. Y lo particular de todo esto es que somos hechos a su imagen y a su semejanza, ¿no semejanza? Y esta similitud no tiene que ver con que tenemos un cuerpo semejante a Él, ya que Él es espíritu, o que somos pequeños dioses, como algunas doctrinas extrañas que dicen por ahí, sino que somos igual a Él en un sentido de que tenemos la facultad personal de distinguir el bien y el mal, de razonar como seres pensantes, que percibimos nuestra propia existencia. Por eso somos hechos a imagen de Dios y nos distinguimos de todo lo demás creado. Por tanto, el término persona, en el sentido ético y moral, no parte desde los seres humanos, sino desde la propia naturaleza de Dios. O sea, el término persona, utilizado antropomórficamente para Dios, no parte del hombre para Dios, sino de Dios para el hombre. O sea, nosotros tenemos rasgos de personalidad porque lo recibimos de un Dios personal. ¿Entienden esto? Por tanto, demostrar la propia existencia de Dios y que el Espíritu Santo es Dios es la primera prueba de que el Espíritu Santo es un ser personal. Porque de su aliento recibimos nuestra propia personalidad hecho a su imagen. ¿Entienden? Lo podemos ver en que el propio Espíritu se diferencia del poder que de él emana. Como hemos dicho, algunos dicen que el Espíritu simplemente es el poder de Dios manifestado. O sea, Espíritu equivalente a poder, nada más. Cuando el Espíritu se manifiesta es solo el poder de Dios manifestándose y nada más. Pero las propias Escrituras hacen una separación clara entre el propio Espíritu y el Espíritu que de él emana. Dice Lucas capítulo 4, verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Otra oportunidad con Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Podemos notar perfectamente que aunque es obvio que el propio Espíritu Santo es poder en esencia, en esta porción de las Escrituras es importante ver la diferencia que hay entre Él como persona, Espíritu Santo, y su poder que emana de Él. Haciendo diferencia entre Él
y su poder. ¿Me siguen? Amén. Berkhoff en su teología sistemática dice algo muy interesante en cuanto a esto, al respecto, ya que sugiere que nos demos cuenta de lo absurdo que es identificar al Espíritu Santo solo como un poder y no como el poder que emana del Espíritu Santo, intercambiando la palabra Espíritu Santo por poder en estas mismas porciones de las Escrituras. Permítanme. Lucas 4:14 se leía así: y Jesús volvió en el poder del poder a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene en todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del poder santo. No tiene ningún sentido que Espíritu Santo sea igual, un símil, un sinónimo a poder, ya que la propia expresión bíblica manifestaría un absurdo gramatical. Porque no es el poder del poder, sino el poder del Espíritu Santo. Amén. Diferenciándose el poder que emana de la propia persona que de él emana. ¿Entienden esto? Amén. Su personalidad individual también la podemos apreciar por la distinción que se hace entre las diferentes personas de la deidad. Como por ejemplo en los diferentes sitios que encontramos la pluralidad en el seno de la deidad manifestada y reflejada en las Escrituras. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Notan esta pluralidad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, etcétera, etcétera. Génesis 3, 22. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, otro plural, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano, etcétera, etcétera. Génesis capítulo 11, verso 7. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Podemos notar y ver claramente que aunque es verdad que estos versos no podemos distinguir de alguna manera el número de personas, sí que nos atribuyen y nos hacen entender que hay una pluralidad a la hora de atribuir estos textos. Un hagamos, un nuestro, un nosotros, un descendamos, un confundamos dentro del seno de la deidad. Recuerden, como siempre hemos dicho, un solo Dios, Amén. una sola naturaleza que subsiste en tres personas diferentes. Amén. Por tanto, vemos como hay diferentes personas en el seno de la deidad y sus plurales que vemos en las Escrituras así lo demuestran, haciendo distinción personal entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. También vemos esta distinción entre personas en el momento que vemos al Espíritu Santo en yuxtaposición juntamente con el Padre y con el Hijo, o sea, al lado del Padre y del Hijo. No solo como un plural en el hagamos, sino justamente al lado. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice del Espíritu Santo, no lo añadí yo. ¿Notan el texto? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintivas. Mateo 3, capítulo 16, Mateo 3, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús subiendo de las aguas, el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre Jesús y una voz del cielo que provenía, que era la del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo puestos en justaposición uno al lado del otro. Segunda de Corintios capítulo 13 verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Santo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. O Isaías 48, 16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió el Señor y su Espíritu. Haciendo distinción a aquel que es enviado, al Padre y su Espíritu. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Esta verdad también la vemos expresada a través de los pronombres que se le atribuyen al Espíritu Santo. Un pronombre es la palabra que se emplea para designar una cosa sin emplear su nombre como uno propio. Eso es un pronombre. Algunos de nosotros recordamos estos pronombres desde que los aprendimos en el colegio: yo, tú, él, nosotros, ellos, vosotros, etc. ¿Se acuerdan? Pues esta manera tan personal de dirigirse a alguien es la que utiliza en reiteradas ocasiones haciendo alusión a la persona del Espíritu Santo. Y para muestra, un par de ejemplos que vemos en el propio Evangelio de Juan. En Juan capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Podemos notar de primeras, sin necesidad de ir al griego, cómo se usa un pronombre personal que señala al Espíritu Santo, no como un algo, sino como un alguien, Él. Pero cuando vamos al griego lo vemos aún más claro, ya que el pronombre Él en esta ocasión es ekeinos y significa a aquel, ese mismo. Un pronombre absolutamente personal. El otro texto es el que estamos usando como texto de referencia y es el que encontramos en Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? ¿Cómo? Todos, no tengan miedo. Otro Consolador. Otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, etc. Otro Consolador. Podemos ver cómo este adjetivo o pronombre es muy claro al respecto en cuanto hacemos entender que se está refiriendo a una persona y no a un algo impersonal, no a una fuerza ni energía impersonal, no a un poder que emana de Dios manifestado sin más, sino a otro. Notemos cómo usa expresiones, no usa expresiones como otra cosa u otra forma u otro poder u otra manera, sino otro. Señalando así explícitamente y con toda la intención la personalidad del Espíritu Santo. Y como en el pronombre anterior, cuando acudimos al griego, nos arroja mucha más luz, ya que en esta ocasión otro, alos en griego, es otro del mismo tipo. O sea, Jesucristo se marcha, es necesario, dice, que me marche, ruego al Padre para que mande otro como yo en mi lugar. No una fuerza que me sustituya, no un poder que haga sombra de mi persona, no algo que no tiene personalidad ni atribuciones personales, sino otro como yo. Yo me voy y viene otro. Pero no solo los pronombres que encontramos esta verdad, sino que también en la designación del oficio que se le otorga. Otro Consolador, Paracletos. Y esto significa alguien que es llamado al lado del otro que ocupe su función. No algo, sino alguien. Otra vez más, se va Jesucristo
y acude otro. Un alguien diferente pero consubstancial en Dios. Amén. La tercera persona de la Trinidad. Amén. Por tanto, hasta la gramática y la forma en la cual las Escrituras lo mencionan, lo describen como una persona distinguible. Distinguible, sin dejarnos lugar a pensar algo fuera de esta verdad. Por último, conocemos que el Espíritu Santo es una persona porque las Escrituras nos muestran los rasgos característicos de su personalidad. Amén. ¿Se acuerdan cómo empezábamos el sermón? Pues así lo terminamos. Nos muestran los rasgos característicos de su personalidad. Y aunque obviamente son antropomorfismos porque el Espíritu es Espíritu, lo que indica es que entendamos al Espíritu como una persona en un sentido moral, ético, inteligente, individual, distinguible del Padre. Amén. Uno de los más significativos y antropomorfismos que más se usan acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo habla. Amén. Si hasta lo decimos nosotros, el Espíritu me ha hablado, ¿verdad? He hablado el Señor. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho... Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A quién intercede el Espíritu? Entre paréntesis. El Espíritu habla a nivel personal, individual, e intercede por nosotros con gemidos distintos. Con gemidos indecibles. Gloria al Señor. ¿Continuamos? Amén. Recta final, quedan 4 versos. Amén. No se me pierdan. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y dijo otra vez a Felipe. Hebreos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Podríamos tirarnos así? Gloria al Señor. Podríamos tirarnos así toda la tarde en cuanto habló. Hechos 28:25 dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El quien tenga oído, oiga. ¿Cómo oigo si no hay una voz? Amén. Lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Amén. Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Amén. El Espíritu guía. Amén. No solo habla, Amén. sino que guía. Amén. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Notan otra vez la clara distinción entre la relación del Padre y el Espíritu Santo? Que el Espíritu no habla de lo suyo propio, sino de lo que escucha. Amén. Escucha y habla del mensaje que recibe, al igual que hizo el Hijo. Y nos guía. Decide, ordena, conoce, convence, prohíbe rasgos del Espíritu Santo. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a quien los he llamado. Apartádmelos. ¿Quién lo dijo? El Espíritu.
según la Escritura, el Espíritu Santo dijo: apartadme, decisión, a Bernabé y a Pablo. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Propia decisión individual, no una decisión al margen del Padre y del Hijo, ya que son Dios, sino una decisión personal distinguible en su oficio puntual. Amén. Amén. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Repartiendo el propio Espíritu. Hechos 16:6-7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió? El Espíritu Santo les prohibió. Algunos quieren indicar que es una sensación, que es como una percepción. No, demostramos por todo el compendio bíblico que es una persona que fue enviada cuando el Hijo ascendió para ocupar una labor manifiesta. Amén. 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 Pero sí, Padre. Prohibió. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. No solo prohíbe, guía, dirija, sino que convence. El Espíritu Santo enseña y testifica. Amén. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Notan la persona distinguible? Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo, otra vez, os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de él. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, es aplastante. Se le puede afrentar, enfadar, contristar y mentir. Eso se le puede hacer a la electricidad o a un simple poder. No. Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. No se puede afrentar a algo que no tiene personalidad, a algo que no tiene moral, a algo que no tiene inteligencia, a un ser impersonal. ¿Lo entienden? Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. El Espíritu se enfadó. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó en contra de ellos. Un azote de cuerdas del Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. ¿Cómo se puede entristecer algo que no siente? ¿Cómo se puede entristecer algo que no piensa? Algo que no es una persona, un ser distinguible. Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Amén. El Espíritu Santo ama. Amén. 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 Dice Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. En ocasiones dice el amor en el Espíritu, y eso es más difícil de definir como algo que emana de Él, porque es algo que está intrínsecamente con Él. Pero cuando utiliza esta palabra tan significativa, es como hemos explicado acerca del poder y la diferencia entre Él y su poder. El amor del Espíritu Santo. Amén. Y así, mis hermanos, con tantos y tantos aspectos y rasgos característicos distintivos de una persona aplicados directamente al Espíritu Santo, que podríamos tirarnos horas hablando de esto. Rasgos que no se le pueden atribuir a una fuerza. Características que no son aplicables a una energía. Aptitudes que no se describen por una simple manifestación. Cualidades distintivas de una persona, cualidades distintivas que apuntan a un quién y no a un qué. Conclusión. Mis hermanos, todos hoy aquí, yo el primero, hemos quedado expuestos ante la verdad bíblica, todos. Hemos leído decenas de textos. Hemos quedado todos expuestos ante esta verdad, expuestos a la verdad irrefutable que las Escrituras, por todo lo largo y ancho de su contenido, apuntan a la personalidad distinguible de la persona del Espíritu Santo. Amén. Que lo distinguen como una personalidad individual, clara y contundente, al igual que el Hijo y al igual que el Padre. Así pues, como veníamos advirtiendo y veníamos diciendo, tenemos delante una decisión importante que tomar en cuanto a esta doctrina, que se asume, pero se tiene que decir así. O bien rechazar esta verdad porque nuestra mente no la puede carburar, y porque es imposible que nuestra mente pueda hilar todo lo concerniente a atribuirle personalidad al Espíritu Santo dentro de la subsistencia de la deidad, etcétera, 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 porque nuestra mente finita no lo va a poder lograr, o bien aceptar estas verdades de las Escrituras, admitiendo lo que dice la Biblia respecto a que el Espíritu Santo es una persona, a pesar de que yo con mi mente no lo pueda comprender. Amén. Dejar mis limitaciones aparcadas y decir amén a todo lo que dice la Biblia. Amén. Esto significa que no tenemos que pensar, que no tenemos que escudriñar, que no tenemos que investigar, que no tenemos que orar, que no tenemos que seguir estudiando para nada. Pero no cometamos el error que en tantas ocasiones yo mismo he cometido, y es intentar razonar en ocasiones con mi intelecto, y lo que no logro comprender se queda rechazado. Pero que yo no lo comprenda no significa que no sea verdad. Amén. Amén. Porque yo no estoy sujeto a la comprensión de la Biblia, estoy sujeto a la Biblia. Amén. Y por eso, tal cual dijo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, bueno, nosotros haremos, y escucharemos, nosotros haremos antes ni siquiera de comprender. Amén. Porque no tengo que esperar a comprender para decir amén, porque si lo dice el rey, el súbdito se postra. Amén. Mis hermanos, esta tiene que ser la postura legítima de una iglesia saludable. Amén. Estar subyugados y sujetos Amén. a lo que dice la Biblia. Amén. Subyugados y sujetos a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice y expresa que Dios es uno, diremos amén. Pero si dice que Dios subsiste en tres personas, atribuyéndole los mismos rasgos de divinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diremos amén. Amén. Y si el Espíritu Santo dice la Escritura que es Espíritu y aparte es una persona, diremos amén. Amén. Y aunque no lo pueda entender, diré amén, porque la Biblia es verdad y mi mente puede equivocarse. Amén. Y esa es la tarea que tenemos en cuanto a esta y tantas enseñanzas, las cuales no tendremos una respuesta absoluta hasta que nuestro Padre Celestial mande a su Hijo de vuelta. Ven pronto, Señor. Amén. Dice que entonces conoceremos cómo somos
conocidos, dice que, porque ese tema de le preguntaré todo que va, la propia regeneración hará una comprensión absoluta, una comprensión en nuestro nuevo estado de glorificación, que todas estas incógnitas quedarán solucionadas. Amén. Porque la luz brillará como nunca. Amén. Pero subyuguémonos a la verdad de la palabra. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es una persona. Y amén. Y amén. Y amén. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a ver.